Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. En este videotutorial vamos a ver notación desarrollada, pero ahora con números decimales. Eso ya lo habíamos visto anteriormente con números enteros. Pero la idea de este tema es que se comprenda de una mejor manera lo que significa cada uno de los decimales que componen a este tipo de números. Pero primero lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios que quedaron pendientes en el video tutorial anterior. Entonces, hay que nombrar cada uno de estos números y representar a cuánto equivale de manera gráfica. Este número sería el 229 enteros como esta es la columna de los décimos, entonces nada más es un décimo. Ahora, si nosotros lo representamos esquemáticamente, tendríamos que dibujar 229 objetos completos y además un décimo o la décima parte de un entero, y esta cantidad nos representaría esto. Vamos con la que sigue. Voy a poner una línea aquí para no confundirnos. Este número es 35 enteros, porque está del lado izquierdo del punto, con 81 décimo y luego centésimo, entonces 81 centésimos. Ahora, ¿cómo se representaría? Tendríamos que dibujar 35 enteros completos, objetos que estén completos, 35, luego 8 décimos, o sea 8 del entero que se divide en 10 partes, tenemos que tomar únicamente 8. Por último, un centésimo. Si en un entero lo dividimos en 100 partes, solo vamos a tomar una parte de esas 100. Creo que ya no pinta. Entonces, era con azul. Ya recuerdo. Es que no me acordaba de los colores. Por último, este no tiene enteros, entonces pues si quieren pueden decir 0 enteros, pero sería algo impráctico. Cuando no hay enteros pueden decir inmediatamente la parte decimal, que sería 500 30 y 7 décimos, centésimos, milésimos.
lo siguiente: no hay enteros, entonces no dibujamos ningún objeto que esté completo. Dibujamos 5 décimos de un entero, luego 3 centésimos, y por último 7 milésimos. Y eso nos representaría esta cantidad. Recuerden, siempre la parte decimal va a ser más pequeña que un entero, que un solo entero, siempre va a ser más pequeña. Entonces, eso quiere decir que este número, como no tenemos ningún entero, este número es mucho más pequeño que un entero. Esas son las soluciones de los ejercicios. Espero que los hayan entendido bien. Si no, ya saben, cualquier duda coméntela, yo con mucho gusto se las aclararé. Había comentado hace un momento, el día de hoy vamos a ver notación desarrollada, pero con este tipo de números. Y una vez que comprendan estos números, ya podrán hacer las operaciones, casi todas las operaciones que quieran. Ya pueden realizar la suma, la multiplicación, la división, la potencia de la raíz de manera más exacta. Ustedes recordarán que cuando hacíamos la división, veamos, 3, 2, cuando hacíamos la división terminábamos hasta que el residuo ya no se podía dividir más. Con este tipo de números, el residuo podemos dividirlo de tal forma que vamos a tener un resultado mucho más exacto. Ya lo habíamos hecho anteriormente con las fracciones, pero para las fracciones utilizábamos un procedimiento diferente. En cambio, con los números decimales utilizamos el mismo procedimiento que vimos con los números enteros para obtener un resultado más exacto. Ya lo veremos más adelante. También una pequeña aclaración. Bueno, aquí en México y en muchos otros países de Latinoamérica utilizamos el punto como notación para separar la parte entera de la parte decimal. 3.4, por decir algo. En otros países, como por ejemplo España, utilizan la coma. Creo que también en Estados Unidos. Coma. A ellos, bueno, nosotros, los que usamos el punto, a este punto le llamamos punto decimal. Y los que utilizan esta coma, la llaman coma decimal. Ahora la pregunta es, ¿cómo identificarlos? Porque ustedes recordarán que les había dicho que la coma la utilizábamos para separar en grupos de 3 los números enteros. Por ejemplo, 239,000, coma 529. Punto 3, por decir algo. Y en otros países es al revés. 239 punto 528 coma 3. Entonces, bueno, aquí en México y en algunos otros países de América utilizamos esta notación. La coma la utilizamos para separar en grupos de 3 los enteros
y el punto para indicar la parte decimal. Y en otros países es al revés, utilizan el punto para separar en grupos de 3 y la coma la utilizan para separar la parte decimal. No voy a iniciar una discusión de cuál notación es la correcta, no voy a decir que esta es la correcta o que esta es la correcta. O sea, cada país tiene su forma de ser. Eso no es lo importante es pues, aprender el conocimiento de manera general. Entonces lo que sí quería mencionarles es cómo identificar las diferencias. Por ejemplo, los que nos están viendo y utilizan esta notación, para identificar cuando la coma en esta notación, de esta forma, se emplee para separar los números, observen la parte entera. Si la coma está separando grupos de 3, quiere decir que se está empleando para separar los enteros. En cambio, si el punto lo ven para ir separando grupitos de 3, quiere decir que se está utilizando para separar los enteros. Y aquí voy a poner varios números: 9, 7, 8, 4. 7, 9, 7, 8, 4. Si después del punto ven que ya no hay separación en grupos de 3, quiere decir que se está usando como separador decimal. Por ejemplo, aquí está el punto y posteriormente vienen muchos números, y estos números no están separados en grupos de 3, quiere decir que esta parte es decimal. Ahora, si ven una coma y después ya no ven separados los números, quiere decir que la coma se está usando como separador decimal. Entonces, independientemente del punto o la coma, la característica de estos números es que después del signo ya no se separan en grupos de 3. Cuando vean que sucede esto, que ya no se separa en grupos de 3, quiere decir que ya comenzó la parte decimal. Y antes de ese signo decimal, ya sea punto o coma, cuando están separados en grupos de 3, quiere decir que se tratan de enteros, como aquí. Antes del punto están las comas, pero los números están separados en grupitos de 3. Eso quiere decir que está separando los enteros. O aquí, después de la coma, bueno, antes de la coma del lado izquierdo, está separado en grupitos de 3. Quiere decir que el punto se está utilizando para separar los enteros. Ahora aquí, el punto decimal se está empleando porque después de este signo, los números no están separados en grupos de 3. Entonces se está usando como decimal. Lo mismo con la coma. Después de este signo, ya no se están separando los números en grupos de 3. Entonces quiere decir que la coma se está utilizando como separador decimal. Entonces, así es como pueden identificar ya sea punto o coma si se trata de un número decimal. Si después de este, hacia el lado derecho, ya no se separan en grupos de 3, quiere decir que ya es la parte decimal. Pero en cambio, si se sigue separando en grupos de 3, quiere decir que sí se están separando los enteros, que no se trata del punto de la coma decimal. Entonces, más que nada para eso. Bueno, en mi caso, yo utilizo esta notación. El punto lo utilizo como punto decimal. Y la coma como separador de enteros. Muchas personas, independientemente de que se utilizan punto o coma, prefieren simplemente dejar un pequeño espacio. De esa manera no importa si hay punto o coma, van a saber que después de ese signo ya viene la parte de signo. Entonces nada más quería hacerles esa pequeña aclaración, porque en los libros, en internet, en videos, en cualquier parte pueden encontrar las dos notaciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy es notación desarrollada.
Y esto es igual que en los números enteros, con la diferencia de que ahora vamos a separar la parte decimal. Por ejemplo, estoy trabajando mucho con el 30. 73.159. Ahorita olvidémonos del punto 159. Cuando vimos lo que eran números enteros, vimos el tema de notación desarrollada. Y lo que hacíamos era ir separando en decenas, en unidades, y así sucesivamente. Esto era igual a 70 más y luego las unidades más 3. Posteriormente ya lo separábamos en potencias de 10, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ya que hayamos visto potencia y multiplicación de números decimales. Entonces, ahora con las partes decimales vamos a hacer lo mismo. Se separan la suma de décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos y así sucesivamente. Más. Aquí lo que se hace es que se escribe el punto y después se escribe el número. Sería 0.1 décimos. Más. Ahora vamos a escribir los puros centésimos. Como ya escribimos los décimos, entonces aquí tendríamos 0 en los décimos. Más. Ahora nada más vamos a escribir los puros milésimos. Y de esta forma quedaría expresado nuestra notación desarrollada. Aquí está el valor correspondiente a las decenas. Aquí está el de las unidades. Aquí está el de los décimos. Luego el de los centésimos. Como ya escribimos los décimos, entonces nada más expresamos los centésimos. Y lo mismo ocurre aquí. Como ya escribimos los décimos y los centésimos, ahora nada más en la columna de los milésimos escribimos el número correspondiente, que sería el 9. Vamos con otro ejemplo. Igual separamos primero las centenas, eso ya lo sabemos hacer. Más ahora las decenas. Y luego las unidades. Aún no hemos visto lo que es la suma de números decimales. Sin embargo, recuerden que la suma significa juntar. Entonces, aquí estamos juntando el valor de las centenas. Luego estamos juntando el valor de las decenas. Y luego estamos juntando el valor de las unidades. Con la parte decimal va a ocurrir lo mismo. Primero vamos a juntar
parte de los décimos. Como ya tenemos las centenas, las decenas y las unidades, ya los tenemos juntas, ahora vamos a juntarle los décimos. Posteriormente vamos a juntarle los centésimos. Y por último, ya que juntamos todo esto, juntamos el 100, el 40, el 9, el 8, el 7. Ahora vamos a juntar la parte de los milésimos. Y así quedaría expresada en notación desarrollada esta cantidad. Vamos con otro ejemplo. $0.52.931 100 milésimos. Entonces, como no tenemos entero, lo dejamos así, no le hacemos caso. Vamos a empezar con la parte de los décimos. Ahora vamos a juntarle los centésimos que tenemos aquí. Como ya escribimos los décimos, entonces ahora nada más escribimos los puros centésimos. Por eso después aquí va un 0. Ahora vamos a juntar la parte de los milésimos. Como ya escribimos los décimos y los centésimos, vamos a escribir los ceros correspondientes. Este 0 corresponde a los décimos, pero como ya los escribimos, entonces por si ya no lo volvemos a escribir. Lo mismo con los centésimos. Como ya los escribimos aquí, ya no los volvemos a escribir. Y ahora escribimos nada más los puros milésimos. Más 0.0. Como ya escribimos los décimos, ya no los volvemos a escribir. Lo mismo los centésimos, los milésimos, y ahora escribimos los 10 milésimos, equivale a 3. Y ahora escribimos los 100 milésimos. Ya no escribimos décimos, ya no escribimos centésimos, ni milésimos, ni 10 milésimos. Y así quedaría expresado este número en notación desarrollada. Entonces lo que hacemos es nada más ir separando cada uno de los números con las decenas, unidades, pues eso ya lo vimos. Ahora estamos escribiendo de manera independiente los décimos, los centésimos, los milésimos, y los estamos juntando con el signo de más. Hagan de cuenta, por ejemplo, este valor. Tenemos por aquí el décimo, por acá tenemos los centésimos, y por acá tenemos los milésimos. Lo único que estamos haciendo es escribirlos de manera separada. Nada más estoy escribiendo esto. Estamos escribiendo de manera separada los décimos, que corresponde a este valor, los centésimos, los puros centésimos, que corresponden nada más a este valor, y los puros milésimos, que corresponden a este valor. Y con el signo más es como si todos esos los estuviéramos juntando. Por eso les digo, aunque no hemos visto suma de números decimales, que es relativamente sencilla, lo que sí sabemos es que con el más como que los estamos juntando. O sea, estamos diciendo, vamos a separarlos, pero que no se les olvide que van juntos. Entonces recuerden este ejemplo. Estamos dibujando por separado cada uno de los elementos.
esto de notación desarrollada, les recomiendo que vean el video tutorial correspondiente a este tema, pero con números enteros, para que ahí puedan aclarar todas sus dudas. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. 7.150. Esto es igual. Pues nada más escribimos el 7. Bueno, el número es 7.150, 0.150. Entonces nada más escribimos este 7. No tenemos ni decenas, ni centenas, ni nada de eso. No tenemos décimos, entonces no escribimos nada. O bueno, algunos profesores sí les piden a los alumnos que de todos modos, aunque haya cero, lo escriban. Más que nada como para identificar. Si ustedes quieren hacerlo, pues adelante. Pero como no hay nada, entonces si quieren omitir los ceros, nada más en la parte decimal y también en la parte entera. Si hay ceros, pues no lo escriban y pasan con el siguiente valor. Entonces, como no tenemos décimos, escribimos los centésimos. Igual, el cero que está al iniciar cada número quiere decir que como ya escribimos la parte entera, ahora vamos a escribir solamente la parte decimal. Por ejemplo, aquí ya escribimos el 70 y el 3. Como ya escribimos la parte entera, entonces ahora para la parte decimal ya no vamos a escribir el número, puesto que ya lo escribimos anteriormente. Eso quiere decir el 0 que está antes del punto en cada uno de los valores decimales. Ahora vamos con los milésimos. No hay décimos, ya escribimos los centésimos, y ahora son 5 milésimos. Los 10 milésimos no los escribimos. Ya ven que les había dicho que en la parte decimal pueden escribir el 0 que ustedes quieran, los ceros que quieran. Y por último, vamos a poner otro ejemplo. 10 enteros con 1, 2, 3, 4. Escribimos las 10 decenas, bueno, el número correspondiente a las decenas. Como no hay unidades, pues no las escribimos. O sea, este 10 no confundan que es este 10 tal cual, sino que corresponde a este 1. Estas son las decenas. Entonces recuerden, una decena quiere decir 10. Entonces este 10 corresponde a este 1, para que no se confundan de que escribí todo el número. Posteriormente vienen las unidades. Voy a escribirlas aquí para que no se confundan de que este 10 nada más corresponde a las decenas y no a todos los números. Luego viene el siguiente número. Ya escribimos la parte entera, entonces con los números decimales no vamos a escribir nada. Ahora empezamos con los décimos. Luego vamos con los centésimos. Ahora vamos con los milésimos. Y por último, vamos con los 10 milésimos. Ya escribimos
escribimos los décimos, ya escribimos los centésimos, ya escribimos los milésimos, por eso llevan 0. Entonces, nada más escribimos los 10 milésimos. Entonces, como ven, esto es muy sencillo. Sirve más que nada para saber cómo identificar de una mejor manera los números, cómo están ubicados y qué significa cada uno de los dígitos. Con el siguiente tema que vamos a ver, que también ya lo vimos en videotutoriales anteriores, vamos a conocer de una mejor manera qué significa cada una de las columnas, cada uno de los dígitos de la parte decimal, de los números decimales. De hecho, les tengo buenas noticias. Casi todo lo de los números decimales es igual que con los números enteros. Como ven, al menos ya han visto, muchas cosas son iguales. Por ejemplo, la clasificación de unidades, decenas, centenas, décimos, centésimos, milésimos. También ya se han dado cuenta que la notación desarrollada se obtiene de la misma manera que con los números enteros. Así hay muchas otras cosas que se obtienen con los números enteros. Por eso también como que me tardé un poco más con los números naturales y todos esos. Porque una vez que los hayan comprendido, van a comprender los números decimales, ya que el procedimiento para todos los temas que hayamos visto es el mismo. Y más lo van a ver con la suma, resta y multiplicación, e incluso con la división, también con la potencia y con la raíz. La diferencia es que en la división hay que hacer unas pequeñas consideraciones, y lo mismo en la raíz, pero son muy pequeñas, más que nada para facilitar el cálculo de esta. Pero de ahí en fuera es pan comido. Nada más lo importante es que entiendan qué es lo que significa cada parte decimal. Una vez que la entienden, ya lo demás es pan comido. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Nada más con esos dos. Entonces los números son 29.205 y 133.2915. Cualquier duda que tengan, coméntenla en el video tutorial, yo con mucho gusto se las aclararé. Mientras tanto, yo me despido. Mi nombre es Juan. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos veríamos para la siguiente ocasión. Hasta luego.